los efectos serán los efectos del COVID-19 o los efectos propios de una paralización económica de los últimos, estamos yendo al tercer mes, ¿sí? Ya están 2 meses y medio. Bueno, sucede que las trabajadoras de los centros infantiles municipales allí en La Paz han denunciado que en ese municipio quisieron hacerle firmar la resolución de sus contratos que terminaban en noviembre y quieren hacerle firmar ahora. No les dan ninguna explicación. Las afectadas piden ayuda al alcalde y a la secretaria de Desarrollo Social. Las trabajadoras de los centros infantiles, o sea, personas especializadas en trabajar con los niños, piden por favor que no las echen de su trabajo, que no las dejen sin trabajo. Dice, muchas de nosotros somos madres y no tenemos con qué alimentar a nuestros hijos, dicen estas funcionarias que atienden centros infantiles. A la mañana, señorita, por la cuarentena, por el virus, supuestamente por eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin trabajo? Somos mamás, por eso también hemos empezado a trabajar en la alcaldía. Hubiéramos buscado otro lugar. La licenciada Carapi, que se ponga el corazón en el pecho, ella también es mamá, igual que muchas de nosotras. Muchas dependemos de ese sueldo. Nosotros, nuestro contrato es hasta el 28 de noviembre. Hoy día nos ha citado supuestamente a una reunión, hemos ido, nos han hecho hacer una fila donde nos indica que tenemos que firmar un papel. No han querido explicarnos nada, de qué se trataba, nada. Tiene artículos, ni nosotros entendemos, fue lo que nos dijo. Cuando hemos leído, era la resolución de nuestro contrato, que por la pandemia nos estaba cancelando el contrato. Nos han hecho trabajar todo este mes de mayo y ahora no nos quieren pagar. Apenas nos han pagado de marzo. Hemos trabajado virtualmente, nos han dado talleres, hemos presentado informes, hemos presentado videos, sábados, domingos, hasta la noche hemos trabajado. ¿Cuál es la respuesta de la alcaldía? La secretaria de Desarrollo Social del municipio de La Paz, Rosmeria Carapi, dijo que no hay manera de cumplir o de terminar esos contratos. No hay forma, dice, por la situación de emergencia. Dijo que ella no sabe cuándo se podrán reabrir los centros infantiles. Todo esto depende de la emergencia sanitaria, entonces no hay forma. Por lo tanto, las trabajadoras que se quejaban allí, que se ocupaban de los centros infantiles, no tienen que hacer. Los municipios no están recibiendo dinero, la gente no está pagando impuestos, no hay actividad económica y lo que es peor, esas personas que parece que son varias decenas, son personas que tampoco van a recibir beneficios sociales porque estaban trabajando como prestación de servicios, con contratos a plazo fijo, y que, dadas las circunstancias, no hay despido de parte del municipio y no hay renuncia de parte de ellas. Lo que hay es una situación de emergencia atípica que no está establecida además ni en la Constitución ni en las leyes laborales. Entonces no hay otro camino que la conclusión del contrato por falta de, hay una disolución natural de contrato en ausencia, por razones ajenas, se llama, a la voluntad de las partes. La alcaldía no quiere, dice, liberarlos. Ellas no quieren renunciar, pero la emergencia, que es una figura atípica, ajena a la voluntad de ambos, hace que se dé esta situación, aclara la secretaria de la alcaldía de La Paz. Nosotros básicamente, como dispone la ley, firman ellas un contrato con el responsable a cargo y ellos. Entonces, en este contrato está claramente
establecido qué pasa cuando hay un hecho fortuito como este, ajeno al ser humano. Este contrato era hasta el 30 de noviembre y en el marco también del cumplimiento de la norma había hasta el 31 de mayo una ley que decía que había que darle estabilidad laboral mientras estaba la cuarentena rígida. Eso hemos cumplido. Nosotros estamos pagando sueldos del mes de abril y de mayo. Hemos cumplido con las señoras, pero ya corresponde en este tiempo ya cerrar este contrato porque no tenemos forma ni manera de cumplir con el contrato. ¿Cuándo se van a abrir los centros infantiles? No lo sabemos. No sabemos cuándo esto va a aplacar. No sabemos cuándo va a salir la cura, cuándo va a haber una vacuna. Pero este tema creo que es importante tratarlo porque el gobierno no puede dejar a las empresas y a los trabajadores en un conflicto en el que terminen enfrentados. Hay muchísimas empresas pequeñas y medianas que no pueden continuar cargando socialmente con el salario y con la carga social que arrastra con sus trabajadores cuando son empresas que están materialmente, físicamente cerradas. El gobierno no ha dicho nada al respecto, no se pronuncia. Va a crear un conflicto donde van a terminar enfrentados los trabajadores con las empresas, porque las empresas dicen no hay. Las empresas además visiblemente están cerradas, pero los trabajadores esperan que se les pague el sueldo, otros más razonables hablan de la mitad, pero nadie se quiere ir. Pero ya no es cuestión de querer o no querer. Un ejemplo es esto que está sucediendo en la Alcaldía de La Paz, pero eso que está sucediendo en la Alcaldía de La Paz es la figura de lo que está sucediendo en muchas empresas, además privadas. Porque por lo menos en la Alcaldía de La Paz podrían quizás pagarles con el dinero de todos sus contribuyentes, que son los administrados de su municipio. Pero ¿qué van a hacer las empresas privadas? ¿Qué van a hacer esas pequeñas empresas de emprendedores que han cometido acaso el delito de caer en la formalidad y de estar registrados en Fundempresa y de estar registrados de tener su NID y de emitir su facturita y de afiliar a sus trabajadores al sistema de salud y hacer su aporte a las AFPs? ¿Qué van a hacer? Y el gobierno no ha dicho nada. Mutis. Es algo que no se puede entender. No puede el gobierno, social y responsablemente hablando, no puede dejar ese espacio muy delicado, que puede convertirse en un peligroso espacio, en el que terminen enfrentándose trabajadores y empleadores. Eso no puede suceder. El gobierno tiene que tomar alguna medida, alguna luz, y la medida no es no los pueden votar, porque no les está diciendo a las empresas de dónde les van a pagar. Se trata de una cuestión de razón. Y por supuesto, el Estado maneja presupuestos. Habrá que dejar de construir puentes, ya se ha dejado de construir puentes, se ha dejado de rellenar baches en las carreteras, se ha dejado muchas cosas, todo está paralizado a título de COVID. Pero ¿qué tal si con ese presupuesto, si de ese presupuesto se ayudara también a aquellos trabajadores que están un mes, 2 meses y que van al tercer mes sin trabajo? De esas empresas que por las cuarentenas y los encapsulamientos y demás están cerrados y definitivamente no pueden abrir. O sea, creo que es importante cumplir con la advertencia. No puede el gobierno nacional, que tiene la responsabilidad de administrar como un buen padre de familia, no puede dejar esos espacios vacíos
para que terminen enfrentándose trabajadores y empleadores en una situación que es atípica, donde ni el empleador quiere despedir ni el trabajador quiere renunciar. Pero es un tema atípico, que no es culpa del empleador, no es culpa del trabajador. Pero ¿qué hará el Estado para atenuar esta situación? De facto, las empresas que no pueden abrir sus puertas y que por lo tanto no pueden generar, no pueden producir, no tendrán de dónde pagar. Y los trabajadores no pueden pensar en seguir ganando de estar en sus casas encerrados. Pero el llamado a intervenir es el gobierno, es el Estado, y seguramente tendrá que tomar algunas medidas de orden social. Algunos dirán, bueno, pero ya emitió bonos. Entonces que sea más claro. Que sea más claro. Hay que evitar la confrontación en ese limbo entre empleadores y empleados. Y el único que lo puede hacer es el gobierno. Bueno, hablamos ahora de... Vamos a hablar ahora de este señor, ¿qué se llama? George Floyd. Sí, es en Estados Unidos. El hombre que murió en lo que se califica como la brutalidad de la policía, de un choquito, digamos, que le apretó el cuello hasta que el señor se murió. Dice que la autopsia reveló que el señor George Floyd estaba infectado con COVID-19. Uno más para el COVID, digamos, pero el señor murió ante las cámaras porque le apretó el policía, le apretó demasiado el cuello. Los detalles del examen forense realizado por las autoridades estadounidenses al cuerpo del afroamericano tras su muerte a manos de un policía en Minneapolis indicaron que el resultado para contagio por coronavirus fue positivo. Entre tanto, las protestas en rechazo a la violencia racista continúan mientras los organismos sanitarios alertan sobre el riesgo de propagación del brote en el marco de las movilizaciones. Y otra pregunta, ¿no? Si el señor Floyd estaba con coronavirus y el policía lo maniqueó tanto ahí hasta que lo sometió y estuvo encima de él, seguramente también ya está con COVID-19. O sea, sería una consecuencia lógica si fuese verdad lo que nos dijo inicialmente la Organización Mundial de la Salud, que el COVID era pero peligrosa, extremadamente contagioso el COVID-19, y que incluso el cadáver o la persona ya muerta era una fuente pero potencial de contagio, que había que meterla rápido a una bolsa, ni la miren, o sea, ni la miren, peor hacerle una autopsia. No, ciérranlo nomás, échenlo y métanlo 5 metros bajo tierra. Si fuese así como la OMS nos vendió el paquete, seguramente hay un montón de contagiados ahí que estuvieron con este señor Floyd. Para nosotros. Pues en medio de todas estas cosas que suceden, que no siempre se escuchan bien o se ven bien, hay otras cosas que tienen su picardía. En La Paz dice que, los niños se resisten allá, aquí, en todas partes, por lo menos en nuestro país, a las famosas clases virtuales. No, y reniega, no lo entiendo. Pero hay un profesor que le llaman el profesor Spider-Man, supermaestro por vocación. De niño dice que ansiaba que un superhéroe le diera clases. Ya de mayor, Jorge Manolo Villarroel se decidió a cumplir el que probablemente había pasado a ser el dueño de otros muchos, o el sueño de otros tantos niños. Dice el profesor que cambió su personaje de profesor por el de Hombre Araña. Y mis alumnos quedaron fascinados, dice, relata el multifacético héroe de más de 1000 estudiantes. La suspensión de las clases en el país ante la emergencia por el coronavirus ha llevado a muchos establecimientos a reinventarse. Algunos, como el Colegio San Ignacio de La Paz, donde Villarroel imparte clases de artes plásticas a los alumnos de primaria y secundaria,
se abrazaron a la tecnología para no retrasar el avance académico. A un par de clics de distancia de sus alumnos y acostumbrado como estaba a siempre innovar, el profesor Villarroel aprovechó la adversidad y el cambio en la metodología de enseñanza para dar rienda suelta a su imaginación y a la de sus niños, quienes cada semana esperan impaciente las clases del que ahora se ha convertido en su superhéroe. El profesor se ha disfrazado ahora de Spider-Man y dice que es con el único profesor que los alumnos desesperan porque se inicie la clase. Y para finalizar, la última información que recibimos es que el doctor Oscar Urenda habría ingresado a terapia. No creo que sea terapia intensiva, pero a terapia intensiva. Bueno, aún no está con ayuda respiratoria, no está con respiración asistida, pero ya aparentemente por previsión lo habrían ingresado a terapia intensiva, según informe del director del CEDES, Marcelo Ríos. Vamos a recordar que el doctor Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación, se dijo que él era un COVID positivo, pero luego se habría supuestamente recuperado. Hay un informe de unos científicos coreanos de Corea del Sur que aseguran que pueden certificar que una vez superado el coronavirus no se vuelve a replicar. Pero bueno, habrá que esperar todavía qué dicen otros científicos que investigan y que están en la misma tarea. Entre tanto, la información que tenemos es que el doctor Oscar Urenda, que creíamos ya estaba liberado del tema del COVID, ha vuelto a recaer o ha dado positivo y ahora nos informan que ha ido a terapia intensiva, aunque todavía no está con respiración asistida. Esto es todo. Terminamos aquí nuestro resumen de esta noche y les dejamos con el resumen de nuestros principales